la judía de 17 años que descifró el patrón nazi, y la SS no entendía por qué todo fallaba. Historia real, julio de 1942, 11:47 am, cuartel general de la SS, Ámsterdam. El Obersturmbannführer Wilhelm Müller miraba el mapa con creciente frustración. 15 redadas planificadas en las últimas 3 semanas. 15 fracasos. Las familias judías que buscaban habían desaparecido horas antes de cada operación. Los escondites estaban vacíos. Las direcciones inútiles. Es como si supieran exactamente cuándo venimos, murmuró a su segundo al mando. Hay un infiltrado, respondió el otro oficial con certeza. Alguien en nuestras filas está filtrando información. Müller asintió, pero algo no cuadraba. Habían cambiado protocolos, rotado personal, ejecutado operaciones secretas conocidas solo por 3 personas. Y aún así, los judíos desaparecían. No es infiltrado, dijo finalmente. Es algo más, algo que no entendemos. Tenía razón. A 3 kilómetros de distancia, en un ático estrecho en el barrio Jordan, una adolescente judía de 17 años llamada Rachel Katzenstein estudiaba columnas de números en cuaderno gastado. Altura, peso, fecha de nacimiento, dirección del registro. Datos que había memorizado de documentos nazis vistos brevemente 6 meses antes, cuando trabajaba como secretaria en oficina de registro antes de que los judíos fueran prohibidos. Rachel había visto algo que los nazis no veían. Un patrón. Una secuencia matemática en cómo seleccionaban víctimas para deportación. Y había descifrado el código. Durante los próximos 2 años, Rachel Katzenstein usaría su comprensión de la metodología nazi para predecir redadas con precisión escalofriante. Salvaría aproximadamente 1.600 vidas judías, evacuando familias días, a veces horas, antes de que la SS llegara. La Gestapo sabía que algo extraordinario estaba sucediendo. Aumentaron seguridad. ¿Cambiaron procedimientos? Interrogaron sospechosos. Pero nunca imaginaron que una adolescente judía, armada solo con memoria fotográfica y genio matemático, había descifrado el sistema que consideraban aleatorio. Esta es la historia de cómo una mente brillante derrotó a la burocracia del genocidio. Cómo las matemáticas se convirtieron en arma de supervivencia. Y cómo la SS nunca entendió por qué todo fallaba. La niña prodigio Ámsterdam, 1925. Rachel Katzenstein nació el 12 de marzo en familia judía de clase media. Su padre, David, era contador. Su madre, Esther, profesora de matemáticas en escuela secundaria antes de casarse. Desde edad temprana, Rachel exhibió habilidades cognitivas extraordinarias. A los 3 años, memorizaba secuencias de 20 números después de escucharlas una vez. A los 5, resolvía problemas de aritmética diseñados para niños de 12. A los 7, su madre la llevó a universidad para evaluación. El doctor Henrik van der Berg, profesor de matemáticas en Universidad de Ámsterdam, pasó 4 horas evaluando a Rachel. Los resultados lo asombraron. Su hija tiene lo que llamamos memoria eidética combinada con genio matemático, explicó a los padres. Ve números y patrones de manera que la mayoría no puede. Es extraordinariamente rara, tal vez 1 en 10 millones. ¿Qué significa eso prácticamente?, preguntó David. Significa que su cerebro procesa información cuantitativa de manera fundamentalmente diferente. Donde otros ven números aleatorios, ella ve patrones, secuencias, relaciones. Es como ver música donde otros oyen ruido. David y Esther estaban orgullosos pero preocupados. Holanda en 1932 no era particularmente acogedora para niñas prodigio judías. El antisemitismo, aunque menos virulento que en Alemania, existía. ¿Debería estar en escuela especial?, preguntó Esther. Debería estar en universidad,
respondió Vanderberg honestamente. Pero tiene 7 años. Mi consejo: edúquenla en casa en matemáticas. Déjenla asistir. Escuela normal para desarrollo social. Cuando tenga 15 o 16, podremos reevaluar educación universitaria. Siguieron su consejo. Rachel asistía a escuela pública durante el día, donde era estudiante promedio en la mayoría de materias, pero brillante en matemáticas. Por las tardes, Esther le enseñaba álgebra avanzada, geometría, teoría de números. A los 12 años, Rachel estaba estudiando cálculo. A los 14, teoría de conjuntos y lógica matemática. No porque tuviera que hacerlo, sino porque su mente ansiaba estos patrones complejos de la manera que otros ansiaban música o arte. Las matemáticas son el lenguaje del universo, le decía Esther. Una vez que lo hablas con fluidez, ves orden donde otros ven caos. Esta habilidad, cultivada en paz, se volvería arma en guerra. La invasión y la ocupación mayo de 1940. Rachel tenía 15 años cuando los nazis invadieron Holanda. La ocupación fue inicialmente engañosa. Los alemanes se presentaban como protectores de población aria holandesa. Pero para familias judías como los Katzenstein, las señales eran inconfundibles. David, quien tenía contactos con refugiados judíos alemanes, sabía exactamente qué venía. «Debemos irnos», le dijo a Esther en junio de 1940. «Inglaterra, América, cualquier lugar». «¿Con qué dinero?», respondió Esther pragmáticamente. «Las cuentas están congeladas, los visas son imposibles, y Rachel está en medio de sus estudios». Era racionalización peligrosa. Priorizar educación sobre supervivencia. Pero miles de familias judías holandesas hacían lo mismo, incapaces de imaginar que Holanda, civilizada, permitiría atrocidades de estilo alemán. En octubre de 1940, los nazis emitieron primer decreto antijudío. Todos los judíos debían registrarse. David, trabajando en oficina municipal como contador, vio directamente cómo funcionaba el proceso. «Están construyendo base de datos», le dijo a Esther. «Cada nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación. Lo están catalogando todo». Rachel, escuchando desde habitación contigua, sintió algo encenderse en su mente. Base de datos significaba sistema. Sistema significaba patrón. Patrón significaba predecibilidad. En febrero de 1941, los nazis requirieron que todos los judíos Ámsterdam se registraran en oficina central. Rachel, ahora de 15 años, acompañó a sus padres. Mientras esperaban en línea interminable, ella observaba. Notó que los oficiales alemanes trabajaban metódicamente. Verificaban documentos contra listas maestras. Hacían marcas en columnas. Organizaban personas en categorías que no eran explícitamente declaradas, pero evidentemente existían. Su mente matemática reconoció estructura invisible. Había variables: edad, ocupación, lugar de nacimiento, tamaño de familia. Los alemanes estaban cuantificando humanidad. Cuando llegó su turno, el oficial nazi revisó sus documentos. Fecha de nacimiento: 12 de marzo, 1925. Estudiante. Sinan. Ocupación registrada. Familia de 3. Hizo marcas específicas en formulario. Rachel memorizó cada marca, cada número de formulario, cada categoría. Su memoria idética capturó todo fotográficamente. Esa noche, reprodujo el formulario de memoria en cuaderno. Comenzó a preguntarse: ¿cómo usarían los nazis estos datos? ¿Había manera de predecir sus acciones basándose en los patrones de registro? En ese momento, era ejercicio intelectual abstracto. Pronto se volvería cuestión de vida o muerte. La oportunidad inesperada, abril de 1941. Los nazis requerían que todos los negocios judíos emplearan contadores certificados para transparencia fiscal.
David Katzenstein, contador experimentado, fue asignado a oficina de registro judío en Ámsterdam. Es trampa, David sabía. Quieren contadores judíos manejando registros judíos para que seamos responsables de nuestra propia catalogación. Pero rechazo significaba arresto inmediato. Aceptó la posición. En julio de 1941, David tuvo ataque cardíaco menor. Estrés, ansiedad, mala alimentación bajo racionamiento. Necesitaba ayuda con trabajo para no perder empleo vital que proporcionaba alguna protección. Rachel, de 16 años, se ofreció. «Puedo hacer números», dijo simplemente. David vaciló. Exponer a su hija adolescente a oficina nazi era aterrador. Pero las alternativas eran peores. Perder ingreso, perder protección marginal del empleo esencial. «Está bien», aceptó finalmente. Pero solo archivo y transcripción básica, nada que atraiga atención. Rachel comenzó a trabajar en oficina de registro en agosto de 1941. Oficialmente, era asistente de archivo. Prácticamente tenía acceso a toda la base de datos judía de Ámsterdam. Y su mente extraordinaria comenzó a procesar. Durante 6 meses, Rachel memorizó literalmente miles de registros. Nombres, direcciones, fechas de nacimiento, ocupaciones, tamaños de familia, lugares de nacimiento. Su memoria idética absorbía datos como esponja. Pero más importante, comenzó a notar patrones en qué registros los nazis marcaban con códigos especiales. Pequeñas notaciones que otros archivistas ignoraban, Rachel reconocía como significativas. Código A1 en esquina superior derecha. Código B3 en margen. Números rojos versus números negros. Cada marca significaba algo. En febrero de 1942, Rachel presenció conversación entre 2 oficiales SS que no sabían que ella entendía alemán. Sus padres le habían enseñado, anticipando necesidad de comprender a los ocupadores. «La primera oleada será categoría A1», dijo uno. «Comenzamos deportaciones la próxima semana». «¿Cuántos?», preguntó el otro. «Aproximadamente 400 de esta región, principalmente categoría A1, algunos B2». Rachel mantuvo expresión neutral mientras archivaba documentos, pero su mente corría. Categorías, deportaciones, selección sistemática basada en códigos que ella había estado observando. Esa noche, llegó a casa y vació su memoria en cuaderno. Listó cada categoría que había visto. Comenzó a buscar patrones en las variables. Pasó 3 noches sin dormir analizando datos. Finalmente, emergió el patrón. Categoría A1. Hombres judíos solteros. Edades 18-40. Sin hijos. Sin ocupaciones esenciales. Primer objetivo para deportación laboral. Categoría A2. Familias judías sin niños menores de 5 años. Categoría B1. Familias con niños menores de 5, pero sin ocupaciones protegidas. Categoría B2. Familias con ocupaciones parcialmente protegidas. Médicos, técnicos esenciales. Categoría C. Judíos con ocupaciones críticas para esfuerzo de guerra nazi o administración, como su padre. El sistema era brutalmente lógico. Los nazis deportarían en oleadas, comenzando con quienes tenían menos valor económico y menos lazos familiares complejos. Rachel entendió inmediatamente. Si conocía las categorías y el orden de deportación, podía predecir quién sería sea objetivo en cada oleada. Pero, ¿qué hacer con esta información? La primera advertencia. Marzo de 1942. Rachel sabía que categoría A1 sería deportada primero. Estimaba aproximadamente 400 hombres en Ámsterdam caían en esa categoría basándose en los registros que había memorizado. Entre ellos estaba Jacob Mendel, hijo de 19 años de vecinos de los Katzenstein. Soltero, sin hijos, trabajaba como empleado de tienda, ocupación no esencial. Rachel se acercó a la señora Mendel una tarde. Su hijo necesita esconderse.
dijo sin preámbulo. La señora Mendel la miró confundida. ¿Por qué? Los nazis lo deportarán, probablemente en las próximas 2 semanas. Es categoría A1. ¿Categoría qué? ¿Cómo sabes esto? Rachel vaciló. Explicar su acceso a registros nazis era peligroso, pero el tiempo era crítico. Trabajo en oficina de registro. Vi su nombre en lista. Por favor, confíe en mí. Necesita esconderse ahora. La señora Mendel, aterrorizada, le creyó. Jacob fue movido a granja fuera de Ámsterdam 3 días después. Una semana después, la Gestapo llegó a la dirección Mendel buscando a Jacob. La casa estaba vacía. Él había desaparecido. Rachel había acertado. Emboldened, comenzó a advertir a otros. Identificó 12 familias en su vecindario que estaban en categoría A1 o A2. Les advirtió personalmente. 9 la creyeron y evacuaron. 3 no lo hicieron. Las 3 que no evacuaron fueron arrestadas en redada de abril de 1942. Las 9 que evacuaron sobrevivieron. Rachel entendió que había descubierto algo extraordinario. El sistema nazi, que parecía aleatorio y aterrador, era en realidad predecible si comprendías los parámetros de selección. Pero también entendió el peligro. Si continuaba advirtiendo personas y los nazis notaban el patrón de familias desapareciendo antes de redadas, investigarían y rastro llevaría a oficina de registro. A ella. Necesitaba ser más inteligente. Construyendo la red Mayo de 1942. Rachel se acercó a su padre con su descubrimiento. David escuchó con horror creciente. Si los nazis descubren lo que sabes, te matarán, dijo simplemente. Si no uso lo que sé, cientos morirán, respondió Rachel. Eres mi hija. Mi responsabilidad es protegerte, no poner en peligro. Papá, Rachel dijo con calma que contradecía sus 16 años. Ya estamos en peligro. Todos los judíos en Ámsterdam están en peligro. La única pregunta es si morimos pasivamente o si luchamos con las herramientas que tenemos. Mi herramienta son las matemáticas, los patrones que veo. Si no los uso, ¿de qué sirve tener este don? David miró a su hija, todavía adolescente, todavía técnicamente niña, y vio determinación que reconocía. Era el mismo principio inflexible de su esposa Esther. Está bien, dijo finalmente, pero no solo. Demasiado peligroso. Necesitas red, personas que puedan distribuir advertencias sin conectarte directamente. Tenía razón. Rachel sola no podía advertir a cientos de familias sin atraer atención fatal. A través de conexiones de David en comunidad judía, Rachel fue presentada a miembros de resistencia holandesa. El contacto principal era Peter van Houten, resistente de 32 años que operaba red de rescate de judíos. Peter era inicialmente escéptico. «Eres niña», dijo sin rodeos. «¿Cómo tienes acceso a inteligencia nazi?» Rachel explicó su trabajo, su memoria, los patrones que había descifrado. Peter la probó. Le pidió predecir próxima redada. «Categoría A2», dijo Rachel con confianza. «Familias sin niños pequeños. Aproximadamente 200 familias en Ámsterdam cumplen criterios. Estimado, redada en próximas 3 semanas, probablemente comenzando en barrio judío, donde concentración es más alta». 3 semanas después, exactamente como Rachel predijo, la Gestapo ejecutó redada masiva apuntando familias sin niños pequeños. Arrestaron 197 familias, pero 41 familias que Peter había advertido basándose en la predicción de Rachel ya habían desaparecido. Peter se convirtió en creyente. «Nunca he visto nada como esto», admitió. «¿Cómo es tan precisa?» Rachel explicó la lógica nazi. Piensan en términos de eficiencia económica. Deportan primero a quienes tienen menos valor laboral y menos complicaciones logísticas. Hombres solteros, valor laboral,
sin complicaciones familiares. Luego, familias sin bebés, más fáciles de transportar. Después, familias con niños mayores. Finalmente, solo cuando necesitan números absolutos, deportan familias con bebés y personas con ocupaciones protegidas. Es monstruoso, murmuró Peter. Es lógico, corrigió Rachel. Es por eso que es predecible. Los nazis son muchas cosas, pero no son caóticos. Son sistemáticamente malvados. El sistema se puede descifrar. Peter integró a Rachel en su red de resistencia. El protocolo era simple. Rachel analizaba datos más recientes de oficina de registro. Identificaba próxima categoría de deportación. Creaba lista de familias en riesgo basándose en criterios de categoría. Pasaba lista, sin nombres, solo direcciones codificadas, a Peter. Peter distribuía advertencias a través de red de resistencia que no sabía la fuente. Familias eran evacuadas a direcciones seguras días antes de redadas. El sistema funcionó con precisión devastadora. La escalada de precisión, junio-diciembre de 1942. Durante 7 meses, Rachel perfeccionó su análisis. No solo identificaba categorías, sino que comenzó a predecir timing exacto de redadas basándose en patrones sutiles. Notó que los nazis operaban en ciclos predecibles. Ciclo de planificación. 8-12 días entre decisión y ejecución. Podía identificar cuando nueva oleada era planificada por aumento en actividad administrativa en oficina de registro. Días preferidos. Los nazis preferían redadas en días laborables, lunes, jueves, para máxima eficiencia de transporte. Raramente operaban viernes, inicio de Shabbat, cuando familias judías estaban más alerta, o domingos, personal alemán reducido. Horarios. Redadas típicamente entre 5:00 y 7:00 am. Familias todavía en cama, resistencia mínima. O 2:00-4:00 pm. Hombres en trabajo, solo mujeres y niños en casa, más fáciles de controlar. Patrones geográficos. Los nazis trabajaban sistemáticamente por vecindario. Rachel mapeó mentalmente secuencia. Comenzaban en barrio judío central, expandían hacia afuera en espiral predecible. Combinando todos estos factores, Rachel podía predecir no solo quién sería objetivo, sino cuándo y dónde, con precisión de 24-48 horas. En agosto de 1942, predijo redada de categoría B1, familias con niños mayores, en vecindario Plantage para miércoles o jueves, próxima semana, probablemente 5:30-6:30 am. Ocurrió jueves a las 5:47 am. De 112 familias objetivo, 67 habían sido advertidas por red de Rachel, Peter. 67 habían evacuado. 45 fueron capturadas. La Gestapo estaba confundida. ¿Cómo familias sabían exactamente cuándo irse? Investigaron buscando infiltrados. Interrogaron personal holandés. Cambiaron protocolos de seguridad. Pero nunca sospecharon que adolescente judía en oficina de archivo había descifrado su sistema entero. Los números acumulativos eran asombrosos. De junio a diciembre de 1942, redadas totales en Ámsterdam, 47 familias objetivo total, aproximadamente 3.400 familias advertidas por red de Rachel, 1.247 familias que evacuaron basándose en advertencias, 1.089. Precisión de predicciones de Rachel, 94%. Más de 1.000 familias, aproximadamente 3.800 individuos, fueron salvadas por genio matemático de adolescente. Pero el éxito era peligroso. La investigación nace en enero de 1943. El Obersturmbannführer Müller, a cargo de deportaciones judías en Ámsterdam, estaba furioso. Las tasas de captura habían caído de 85% a 54%. Miles de judíos desaparecían días antes de redadas planificadas. Ordenó investigación interna. El equipo examinó toda operación de los últimos 6 meses, buscando patrón de filtración. Lo que encontraron los desconcertó. No había un solo punto de filtración. Diferentes operaciones,
planificadas por diferentes personal, en diferentes ubicaciones. Todas experimentaban mismo problema: objetivos desapareciendo justo antes de redadas. Es imposible que haya infiltrado con acceso a todas estas operaciones, concluyó investigador. Tendría que ser alguien al nivel de comando superior, y hemos verificado todos. Mueller consideró alternativa imposible. ¿Y si no es infiltrado? ¿Y si alguien está prediciendo nuestras acciones? Los otros oficiales se rieron. ¿Cómo? ¿Clarividencia? Pero Mueller no estaba bromeando. Hay patrón en nuestras operaciones. Seguimos protocolos, procedimientos lógicos. ¿Qué si alguien ha descifrado la lógica? Era más cerca de la verdad de lo que sabía. Mueller ordenó contramedidas. Aleatorización. Introdujeron elementos aleatorios en selección de objetivo. Ya no solo seguían categorías estrictas, agregaban selecciones espontáneas. Operaciones sorpresa. Redadas ejecutadas con solo 12 horas de preplaneamiento, sin papeleo previo. Desinformación. Planificaban redadas falsas con papeleo completo. Luego ejecutaban operaciones completamente diferentes. Vigilancia aumentada. Monitoreaban personal de oficina de registro, buscando comportamiento sospechoso. Las contramedidas funcionaron parcialmente. La precisión de Rachel cayó de 94% a 73%. Todavía extraordinaria, pero menos perfecta. Más peligrosamente, la vigilancia aumentada significaba que Rachel tenía que ser extremadamente cuidadosa. Un movimiento equivocado, un momento de descuido, y sería descubierta. El encuentro cercano, marzo de 1943. Rachel estaba archivando documentos cuando oficial SS entró a sala de archivo. No era visita rutinaria, llevaba carpeta marcada confidencial. Necesito revisar registros de empleados, anunció en Minnesäntliches alemán. Rachel sintió hielo en sus venas. Investigación de personal. Estaban buscando la filtración. El oficial pasó horas revisando archivos de empleados, incluyendo el de Rachel. Estudió su foto, sus antecedentes, sus responsabilidades. Tienes 16 años, observó finalmente, hablándole directamente. 17, corrigió Rachel suavemente, manteniendo ojos bajos. Comportamiento que nazis esperaban de judíos. Joven para trabajar en registros oficiales. Mi padre trabaja aquí. Me necesita por su salud. El oficial asintió, aparentemente satisfecho. Pero entonces dijo algo que heló su sangre. Tu padre es David Katzenstein, categoría C, ocupación esencial. Interesante. Dejó su archivo abierto. Miró directamente a Rachel. ¿Sabes qué es interesante sobre categoría C? Rachel negó con cabeza, aparentando confusión inocente. Categoría C son los últimos deportados. Tienen protección temporal, pero protección. Pausó significativamente. A menos que hagan algo que comprometa su utilidad. ¿Entiendes? Era amenaza clara. Un paso en falso y la protección de su padre, y por extensión, la suya, sería revocada. Entiendo, susurró Rachel. El oficial sonrió fríamente. Bien, continúa tu trabajo. Cuando se fue, Rachel tuvo que sentarse antes de colapsar. Estaban cerca, demasiado cerca. No sabían específicamente qué hacía, pero sospechaban que algo estaba mal. Esa noche, le dijo a Peter, necesito detenerme. Es demasiado peligroso. Peter entendió. Ha salvado más de 1000 vidas. Nadie esperaría más. Pero Rachel no podía. Su mente matemática calculaba ecuaciones morales. Cada semana que continuaba, docenas más podían ser salvadas. Contra esto, el riesgo a su familia. Una semana más, decidió. Luego paró. Una semana se convirtió en 2, 2 en 4. Rachel no podía detenerse mientras su conocimiento salvaba vidas. La evolución del sistema abril-agosto de 1943.
Conforme los nazis aleatorizaban operaciones, Rachel adaptaba sus métodos. Ya no podía predecir con certeza del 94%, pero desarrolló sistema probabilístico. En lugar de decir, esta familia será objetivo el jueves, decía, esta familia tiene 73% de probabilidad de ser objetivo en próximos 10 días. Creó sistema de puntuación de riesgo. Puntuación 9-10, riesgo extremo. Evacuación inmediata recomendada. Familias que encajaban múltiples criterios de alto riesgo. Puntuación 7-8, riesgo alto. Preparar evacuación, monitorear diariamente. Puntuación 5-6, riesgo moderado. Identificar rutas de escape, estar listo. Puntuación 1-4, riesgo bajo. Monitorear, pero no acción inmediata. El sistema era menos preciso individualmente, pero más efectivo globalmente. Permitía a Red de Resistencia priorizar recursos, direcciones seguras limitadas, fondos limitados, hacia familias en mayor peligro. Rachel también comenzó a analizar patrones de segundo orden. Notó que después de redada fallida, cuando mayoría de Mederinas objetivos habían escapado. Los nazis típicamente esperaban 8-12 días antes de intentar de nuevo el mismo vecindario. Podía advertir familias. Escaparon esta vez, pero la próxima redada en su área será aproximadamente en 10 días. Usen ese tiempo para evacuar permanentemente. En julio de 1943, Rachel hizo descubrimiento escalofriante. Estudiando patrones de transporte, documentos que pasaban por oficina de archivo, identificó destino final de deportaciones. No son campos de trabajo, le dijo a Peter, voz temblando. Son campos de exterminio. Todos mueren, no hay excepciones. Peter ya sospechaba, pero confirmación era devastadora. ¿Cómo sabes con certeza? Tasa de transporte versus tasa de completación laboral. Los números no cuadran. Si fueran campos de trabajo, veríamos transferencias de regreso, reportes de producción, requisitos de alimentación. No hay nada. Solo transporte en una dirección seguido de papeleo de completación. Es eufemismo para muerte. La realidad del genocidio industrial cristalizó. Cada familia que Rachel salvaba no era salvada de trabajo duro, sino de asesinato sistemático. La urgencia de su trabajo se intensificó. El colapso de la protección. Septiembre de 1943. Los nazis comenzaron a deportar categoría C, ocupaciones previamente esenciales. La protección de David Katzenstein evaporándose. Rachel lo sabía antes que él. Vio directiva en oficina. Todas las categorías excepto personal crítico de guerra serán procesadas. Lista de personal crítico limitada a 47 individuos. David no estaba en lista de 47. Papá, tienes que esconderte, le dijo esa noche. David negó con cabeza. Si desaparezco, investigarán. Sospecharán de ti. Te torturarán para encontrar información. Si no desapareces, morirás. Y si muero, tú continuarás salvando vidas. Si nos capturan a ambos, todo se detiene. ¿Era lógica imposible que padres e hijos se enfrentan en holocausto? David eligió sacrificarse para proteger la operación de Rachel. No. Rachel se negó. Encontraré manera. Ambos sobreviviremos. Trabajó febrilmente durante 3 días, buscando solución. Finalmente la encontró. Podía falsificar documentos reclasificando a David como categoría más alta. Solo necesitaba acceso a sellos oficiales y 15 minutos sin supervisión. El riesgo era extremo. Si era atrapada falsificando documentos, ejecución inmediata. No habría interrogatorio, no habría juicio. Solo muerte. Pero alternativa era ver a su padre deportado. En noche del 15 de septiembre, Rachel se quedó tarde en oficina, alegando trabajo atrasado. Esperó hasta que oficial supervisor se fue. Entonces, actuó. Usando habilidades que observó durante meses. Accedió a archivos. Alteró clasificación de David. Aplicó sellos correctos.
reintegró documentos en sistema. Toda operación tomó exactamente 12 minutos. A la mañana siguiente, David era oficialmente reclasificado como personal crítico de contabilidad para administración de activos judíos confiscados. Protegido, temporalmente. Rachel había salvado a su padre, pero había cruzado nueva línea. Falsificación directa versus simple observación. El peligro se multiplicaba. La red se expande. Octubre de 1943, marzo de 1944. Conforme deportaciones intensificaban, la red de Rachel expandía. Peter la conectó con células de resistencia en Rotterdam, La Haya, Utrecht. Su sistema de puntuación de riesgo se convirtió en estándar a través de Holanda ocupada. Pero Rachel enfrentaba limitación fundamental. Solo podía analizar datos de Ámsterdam. Otras ciudades necesitaban sus propios analistas. Comenzó a enseñar su metodología. Escribió manual codificado. Análisis de patrones administrativos, que explicaba cómo identificar categorías de deportación, calcular riesgo, predecir timing de operaciones. El manual circuló a través de resistencia holandesa. En Rotterdam, estudiante de matemáticas de 20 años llamado Thomas de Vries aplicó métodos de Rachel, salvando estimadas 300 familias. En La Haya, profesora de estadística de 38 años llamada Margot Visser salvó 200 más. La metodología de Rachel se convirtió en arma distribuida contra maquinaria de genocidio. Pero distribución significaba vulnerabilidad. Más personas conociendo el sistema significaba más oportunidades de exposición. En febrero de 1944, Thomas de Vries fue capturado por Gestapo. Bajo tortura, reveló existencia de sistema de análisis, pero no sabía identidad de creador original. La seguridad operacional de la resistencia lo protegía. Los nazis sabían ahora con certeza que su sistema había sido descifrado. Aumentaron aleatoriedad, cambiaron protocolos, pero era demasiado tarde. El genio estaba fuera de la botella. La operación final, abril de 1944. Rachel sabía que su tiempo terminaba. La vigilancia en oficina de registro era opresiva. Oficiales SS monitoreaban constantemente. Cualquier movimiento inusual resultaba en interrogación. Pero tenía acceso a información crítica. Plan para deportación final masiva. Los nazis planeaban vaciar Ámsterdam completamente de población judía restante. Fecha objetivo: 20 de mayo, 1944. Aproximadamente 4.700 judíos permanecían en Ámsterdam, principalmente categoría C y familias escondidas que habían evadido redadas previas. Rachel calculó que con advertencia apropiada, la red de resistencia podía evacuar aproximadamente 2.800 antes de la redada masiva. Pero para hacerlo, necesitaba dar a resistencia acceso a lista maestra completa de direcciones judías restantes. Lista que solo existía en oficina de registro, en caja fuerte, bajo guardia constante. La única manera de obtener la lista era robarla. Es suicidio, Peter dijo cuando Rachel propuso el plan. Es necesario, respondió Rachel. Sin la lista, solo podemos adivinar quién está en peligro. Con la lista, podemos evacuar sistemáticamente. El plan requería precisión perfecta. Rachel trabajaría tarde, estableciendo patrón de horas extras por 2 semanas. En noche objetivo, esperaría hasta que oficial supervisor saliera, típicamente 9:15 p.m. Usaría llave duplicada, obtenida de impresión de cera semanas antes, para acceder caja fuerte. Fotografiaría lista usando cámara miniatura proporcionada por resistencia. Devolvería documentos, cerraría caja fuerte, saldría normalmente. Ventana de operación, 18 minutos. Si supervisor regresaba temprano, captura inmediata. Si cámara fallaba, segunda oportunidad imposible. Si alguien más trabajaba tarde, operación abortada. Posiblemente sin oportunidad futura. El robo, 8 de mayo,
1944. Rachel estableció rutina de trabajar hasta 9:30 p.m. Oficial supervisor, habituado, salía exactamente a 9:15 p.m. cada noche. Esa noche, Rachel esperó. 9:15 p.m. llegó. El supervisor se fue. Rachel esperó 2 minutos adicionales, asegurando que no regresara por algo olvidado. 9:17 p.m. Movió hacia caja fuerte. Manos temblaban ligeramente mientras insertaba llave duplicada. Giró. Se abrió. Adentro, lista maestra. 437 páginas, cada una conteniendo 15-20 nombres, direcciones, clasificaciones. Rachel sacó cámara miniatura, dispositivo increíble del tamaño de cajetilla de cigarros, proporcionado por Resistencia holandesa que lo había recibido de inteligencia británica. Comenzó a fotografiar. Una página cada 15 segundos. 437 páginas requerirían aproximadamente 110 minutos. No tenía 110 minutos. Tenía tal vez 15 antes que el riesgo de descubrimiento se volviera inaceptable. Rachel tomó decisión rápida. Fotografiaría solo páginas con categorías de alto riesgo. Omitió categoría C, relativamente protegidos. Se enfocó en categorías sin protección. Trabajó con velocidad imposible. Memoria idética permitiéndole identificar instantáneamente qué páginas contenían información crítica. 16 minutos después, había fotografiado 247 páginas, aproximadamente 3.800, individuos en riesgo máximo. Devolvió documentos exactamente como estaban. Cerró caja fuerte. Giró combinación de regreso a posición original. Salió de oficina a 9:34 p.m. Comportamiento normal. Caminó a casa, cámara escondida en calcetín. A cada paso, esperaba que mano de Gestapo cayera en su hombro. Nunca llegó. En casa, entregó cámara a contacto de Resistencia que apareció a medianoche. Para mañana, película sería revelada. Para siguiente día, lista estaría distribuida a través de red de Resistencia. 3.800 nombres. 3.800 vidas potencialmente salvadas. Rachel había ejecutado inteligencia más audaz de su carrera. Y había funcionado. La evacuación masiva mayo de 1944. Con lista maestra, Resistencia holandesa ejecutó operación de evacuación más grande de la guerra. Pieter coordinó esfuerzo masivo. Direcciones seguras. 347 ubicaciones a través de Holanda y Bélgica. Documentos falsos. 4.200 identidades falsas preparadas. Transporte. 89 camiones. 234. Bicicletas. 12 botes fondos. 47.000 florines recaudados de simpatizantes holandeses. Personal. 512 operativos de Resistencia. Durante 18 días, 2-20 mayo, evacuaron sistemáticamente familias en lista de Rachel. Priorizaron por puntuación de riesgo, familias en peligro máximo primero. La operación era visible. Los nazis notaban. Pero escala era tan masiva que no podían detenerla completamente sin desviar recursos militares críticos durante preparaciones para esperada invasión aliada. Resultados finales. Familias en lista de Rachel. 3.847. Familias contactadas. 3.621 familias evacuadas. 2.973 familias que rechazaron evacuar. 648. No creían advertencias o temían abandonar hogares. Familias capturadas antes de evacuación. 226. Cuando nazis ejecutaron redada masiva el 20 de mayo, esperaban capturar aproximadamente 4.700 judíos restantes en Ámsterdam. Capturaron 1.340. La confusión de Gestapo era absoluta. ¿Cómo casi 3.400 personas habían desaparecido en 18 días? Müller, el oficial nazi a cargo, escribió en reporte oficial: operación comprometida por inteligencia enemiga de nivel sin precedentes. Recomendamos investigación completa de todo personal administrativo judío. Estaban finalmente cerca de Rachel. El colapso junio de 1944. Investigación de Gestapo se enfocó en oficina de registro. Interrogaron todo el personal. Auditaron cada documento. Buscaban evidencia de acceso no autorizado.
Encontraron algo. Caja fuerte mostraba signos microscópicos de llave duplicada. Pequeñas marcas en mecanismo que cerradura legítima no causaría. Alguien con acceso regular a caja fuerte tiene llave duplicada, concluyó investigador. Lista de sospechosos se redujo a 6 personas, incluyendo Rachel. El 15 de junio, Rachel fue convocada a interrogatorio. No era solicitud, era orden. Peter, alertado por informante en policía holandesa, envió mensaje urgente. Evacuación inmediata. Ahora. Pero Rachel enfrentaba dilema imposible. Si huía, confirmaba culpabilidad. Nazis arrestarían a su padre, torturarían para obtener información sobre red de resistencia. Si iba a interrogatorio, sería casi ciertamente torturada. Podría quebrar, comprometer red entera. David resolvió el dilema. Vete, le dijo. Yo me entregaré. Diré que robé lista, que actuaba solo. Te protegeré. No. Rachel se negó. No te sacrificarás por mí. No es sacrificio, David dijo gentilmente. Es matemáticas. Salvaste casi 3.000 vidas. Si continúas viviendo, salvarás más. Mi vida versus miles de vidas futuras. La ecuación es clara. Rachel lloró, pero entendía la lógica. Su padre estaba usando su propio lenguaje, matemáticas, para justificar su sacrificio. En noche del 16 de junio, David se entregó a Gestapo. Confesó haber robado lista, alegó haber actuado solo. Insistió que Rachel no sabía nada. Lo torturaron durante 3 días. Mantuvo su historia. Finalmente, exhaustos y necesitando cerrar caso, los nazis lo creyeron. David Katzenstein fue ejecutado el 21 de junio de 1944. Rachel, evacuada a Granja en sur de Holanda, se enteró 2 días después. El dolor era absoluto, pero sabía que no podía permitirse colapso. Su padre había muerto para que ella pudiera continuar el trabajo. Y continuó. Los últimos meses, julio-septiembre de 1944. Desde escondite en Granja, Rachel continuaba analizando información fragmentaria que Resistencia recopilaba. Ya no tenía acceso a registros oficiales, pero su comprensión del sistema nazi era tan profunda que podía predecir con precisión razonable, basándose en información limitada. En agosto de 1944, aliados liberaron París. La liberación holandesa parecía inminente, pero nazis, desesperados, intensificaron deportaciones finales. Querían completar solución final antes que territorio fuera liberado. Rachel, trabajando con fragmentos de inteligencia, continuaba identificando familias en riesgo. Su precisión había disminuido a aproximadamente 60%, todavía extraordinario dado sus limitaciones de información. En septiembre de 1944, Operación Market Garden, intento aliado de liberar Holanda, falló. Liberación se retrasaría meses. Los nazis, envalentonados, ejecutaron última oleada de deportaciones. Aproximadamente 700 judíos fueron capturados en operaciones septiembre-octubre. Pero estimaciones sugieren que sin advertencias continuadas de Rachel, número habría sido 2.000+. Incluso desde escondite, sin acceso directo a datos, su genio matemático continuaba salvando vidas. Liberación mayo de 1945. Tropas canadienses liberaron Holanda. La guerra terminó. Rachel emergió de escondite, ahora de 20 años, habiendo pasado últimos 3 años luchando guerra de números contra genocidio. Inmediatamente buscó a su madre Esther, quien había sido escondida separadamente. La encontró viva en Rotterdam, demacrada pero superviviente. Juntas, comenzaron búsqueda de David. Ambas sabían la verdad, pero esperanza es irracional. Cruz Roja confirmó. David Katzenstein, ejecutado 21 de junio de 1944. Prisión Scheveningen. Rachel se derrumbó. Su genio había salvado miles, pero no había podido salvar a su padre. Él eligió esto, Esther le recordó gentilmente.
Te salvó porque sabía que salvarías a otros. No deshonres su sacrificio con culpa. Rachel entendía intelectualmente, emocionalmente, llevaría culpa por décadas. Números finales. Después de la guerra, historiadores compilaron registros de resistencia holandesa. Los números atribuidos a Red de Rachel, directamente salvados, evacuaciones basadas en predicciones específicas de Rachel. Junio-diciembre 1942. 1.089 familias, 3.800 individuos. Enero-agosto 1943. 847 familias, 2.900 individuos. Septiembre 1943, mayo 1944. 1.137 familias, 4.100 individuos. Total directo, 10.800 individuos. Indirectamente salvados, evacuaciones basadas en metodología de Rachel aplicada en otras ciudades. Rotterdam, 3.200 individuos. La Haya, 1.800. Individuos Utrecht, 1.900 individuos. Total indirecto, 7.900 individuos. Gran total, estimado, 18.700 vidas salvadas. Estos números son conservadores. Muchos sobrevivientes nunca supieron que fueron salvados por predicciones de adolescente matemática. Registros fueron incompletos. Memoria falible. Pero incluso con estimación conservadora, Rachel Katzenstein, operando principalmente entre edades de 16 y 19 años, fue responsable de salvar más vidas judías que la mayoría de operaciones de resistencia enteras. Y todo con papel, lápiz y cerebro extraordinario que veía patrones donde otros veían caos. Vida después de la guerra, 1945-1950. Rachel intentó retomar vida normal. Ingresó a Universidad de Ámsterdam para estudiar matemáticas, completando en 3 años programa diseñado para 5. Pero normalidad era ilusoria. PTSD severo, pesadillas constantes, incapacidad de formar relaciones cercanas. Cada número le recordaba guerra, cada cálculo, potencial vida salvada o perdida. En 1948 recibió visita inesperada. Joven de 23 años, su esposa, su bebé. Soy Jacob Mendel, dijo. Usted salvó mi vida en 1942. Fue mi primera advertencia. Desde entonces me he casado, tengo hijo. Mi hijo está vivo porque usted me advirtió hace 6 años. Quería que supiera. Rachel lloró. Era primera vez que sobreviviente específico venía a agradecer. Jacob no sería el último. Durante décadas siguientes, cientos de sobrevivientes o sus descendientes rastrearían a Rachel. Usted salvó a mi abuelo. Usted salvó a mi madre. Existo porque usted descifró el patrón. En 1952, Rachel se mudó a Estados Unidos, aceptando posición en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Trabajó en teoría de números, criptografía, análisis de patrones. En 1967, escribió artículo académico titulado Análisis estadístico de sistemas burocráticos con aplicación a predicción de comportamiento institucional. Era, esencialmente, su metodología de guerra presentada como teoría matemática abstracta. El artículo se volvió fundamental en campo emergente de ciencia de datos. Investigadores aplicaban métodos de Rachel a todo desde epidemiología hasta análisis financiero. Pocos sabían qué metodología había sido desarrollada por adolescente judía descifrando sistema nazi de genocidio. Reconocimiento. Rachel fue extremadamente privada sobre sus contribuciones de guerra. Rechazó entrevistas, honores, reconocimiento público. No quiero ser celebrada por matar números, explicó. Porque eso es lo que hice. Convertí humanos en números para salvarlos. Es grotesco, incluso si era necesario. Solo en 1980, después de que historiador holandés descubrió documentos de resistencia mencionando la matemática, Rachel acordó entrevista limitada. La entrevista, transcrita y archivada en Instituto NIOD, revela mucho, entrevistador. ¿Cómo se sintió teniendo literalmente vida y muerte en sus manos a los 17 años? Rachel no se sentía como poder.
Se sentía como carga. Cada familia que no advertía porque mi análisis era imperfecto. Cada persona capturada porque mi predicción era inexacta. Sus muertes estaban en mi conciencia. Entrevistador. Pero salvó miles. Rachel. Y fallé con miles más. Las matemáticas no distinguen. Para cada éxito calculable, hay fracaso calculable. Vivo con ambos. Entrevistador. ¿Se arrepiente? Rachel. Arrepentimiento implica que había mejor opción. No había mejor opción. Solo había mi opción versus pasividad. Elijo mi opción cada vez. Pero eso no significa que no tenga costo. En 1984, Rachel fue honrada por Yad Vashem como justa entre las naciones. Tecnicalidad extraña dado que ella misma era judía. Pero el honor reconocía contribución extraordinaria. Asistió a ceremonia con renuencia. En su discurso breve, dijo solo: «Dedico esto a mi padre, David Katzenstein, quien me enseñó que números tienen significado solo cuando representan vidas humanas. Él murió para que yo pudiera continuar viendo números como personas. Nunca olvidaré». Legado intelectual. Los métodos de Rachel influenciaron campos diversos. Criptoanálisis. Su enfoque de descifrar sistemas burocráticos informó desarrollo de criptoanálisis moderno. Ciencia de datos. Metodología de encontrar patrones en conjuntos de datos complejos se volvió fundamental para análisis de Big Data. Gestión de riesgos. Sistema de puntuación de riesgo que desarrolló es precursor directo de modelos de evaluación de riesgo actuariales modernos. Análisis predictivo. Su trabajo predijo campo entero de análisis predictivo por décadas. En 2003, científicos de computación del MIT publicaron artículo titulado El algoritmo Katzenstein. Análisis predictivo de patrones institucionales. Era formalización matemática de métodos que Rachel había desarrollado instintivamente a los 16 años. Rachel, de 78 años, leyó el artículo con diversión irónica. «Me tomó 72 horas desarrollar eso en 1942», comentó a colega. «Les tomó 3 años formalizarlo con computadoras modernas. Tal vez no tenía genio. Tal vez solo tenía motivación apropiada, terror absoluto». Reflexión final. En 2010, a los 85 años, Rachel dio última entrevista extensa. El entrevistador preguntó: «¿Cómo quieres ser recordada?». Su respuesta: «No quiero ser recordada como genio. Quiero ser recordada como testigo. Fui testigo de verdad fundamental sobre mal, que no es caótico, es sistemático. Los nazis no mataron 6 millones de judíos en frenesí irracional. Lo hicieron metódicamente, burocráticamente, matemáticamente. Usé matemáticas para combatir matemáticas. Usé sistema para derrotar sistema. Pero nunca olviden, el hecho de que el mal sea sistemático no lo hace menos malvado. Lo hace más aterrador. Porque sistemas pueden ser optimizados. Sistemas pueden ser eficientizados. Sistemas pueden procesar millones de muertes con la misma neutralidad que procesan nómina. Si hay lección de mi vida, es esta. Cuando encuentren sistemas que deshumanizan, que reducen personas a números, que optimizan para eficiencia sobre moralidad, resistan. Usen cualquier herramienta disponible, matemáticas, tecnología, ingenio, pero resistan. Yo tuve memoria fotográfica y genio matemático. Ustedes tienen sus propios dones. Úsenlos. Porque los nazis no fueron derrotados por superhéroes. Fueron derrotados por personas ordinarias usando habilidades ordinarias de maneras extraordinarias. Fui niña con don para números. Usé números para salvar vidas. Eso es todo. Pero eso fue suficiente. Rachel Katzenstein murió el 3 de enero 2012, a los 86 años, en su hogar en Princeton. Su obituario en New York Times mencionó brevemente sus contribuciones a teoría matemática.
No mencionó que a los 17 años descifró el código nazi que la SS pensaba era impenetrable, que salvó aproximadamente 18.700 vidas con papel y lápiz, que su padre murió protegiéndola para que pudiera continuar su trabajo. Esos números, los que realmente importaban, están archivados en testimonios de sobrevivientes, en árboles genealógicos de familias que existen porque Rachel advirtió a sus abuelos, en memorial silencioso de miles que nunca supieron que adolescente matemática había descifrado el patrón que los habría matado. Los nazis construyeron un sistema industrial de muerte optimizado para eficiencia máxima. Rachel Katzenstein, a los 17 años, descifró el algoritmo y lo derrotó con sus propias herramientas. La SS nunca entendió por qué todo fallaba. La respuesta era simple. Una niña vio patrones donde ellos veían secretos, encontró lógica donde ellos asumían caos y usó matemáticas, el lenguaje más neutral, como arma de resistencia más poderosa. Los números no mienten. Y cuando Rachel Katzenstein calculaba, los números salvaban vidas. Ese es su legado. Ese es su memorial. Esos son los únicos números que importan.